Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas y amigos, llevándoles las últimas novedades en medicina cardiovascular. En este último tiempo hemos charlado con el doctor Hugo Sanabria, con Hugo, que nos conocemos hace mucho, y hemos surfeado todos los temas de esta hondanada de nuevas drogas, y hablamos de los agonistas de receptores GLP-1, hablamos de SGLT2, la verdad que nos dio unas charlas súper interesantes y prácticas, ¿no? Y ahora vamos a meternos en un tema súper práctico que tiene que ver con el cardio-reno-metabolismo, una palabra que se ha ido ampliando. Hablamos de cardiometabolismo y ahora hablamos de cardio-reno-metabolismo. Y bueno, y como tenemos la suerte de contar acá es con, como decía al principio, con Hugo. Hugo es médico cardiólogo, es especialista en cardiología por la Sociedad Argentina de Cardiología, pero también es especialista en diabetes a través de la Sociedad Argentina de Diabetes, y él desde su formación ha generado un formato de entrenamiento híbrido, mixto, entre un cardiólogo súper especialista pero también un diabetólogo, entendiendo que la enfermedad cardiovascular tiene que ver enormemente con este tema de lo que es el cardiometabolismo o el metabolismo, lo cual nos da muchísimo, le da un foco y un espectro de mirada sumamente interesante. Tiene más de 30 trabajos publicados en revistas indexadas y ha participado en múltiples consensos como autor, no solamente con la Sociedad de Cardiología, con la Sociedad de Diabetes, con la Sociedad de Pediatría, lo que lo pone en una situación de súper experto, y nosotros tenemos el lujo que sea el jefe del programa de prevención cardiovascular acá en el ICVA. Y bueno, como te decía, siempre genera muchas repercusiones tus charlas, muchos comentarios, y todos muy agradecidos por el sentido práctico que le das a la presentación, y nos facilitas a todos, y a mí inclusive, la comprensión. Y ahora este tema, cardio-reno-metabolismo. Sí, bueno, gracias Alberto nuevamente por la invitación, un placer poder compartir. Bueno, acá estamos creo que en un proceso que estamos transitando realmente maravilloso de comprender mucho mejor la relación que hay entre diferentes patologías, que por supuesto que las conocíamos desde antes, pero que le estamos dando cada vez más forma, más contenido y más entendimiento, ¿no? Y así surgió este concepto del síndrome cardio-reno-metabólico, que la verdad que suena más fácil decirlo que tratar de definirlo, digamos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho decirlo de esta manera. Es como es un síndrome que es sistémico, porque afecta a diferentes estructuras, que además es progresivo porque, bueno, va transcurriendo diferentes etapas, pero que la clave está, como por ahí lo comentamos en algún podcast previo, en el rol que tiene el tejido adiposo disfuncionante, digamos, ¿no? Ese término lo dijiste la otra vez, tejido adiposo disfuncionante, y me encantó. Yo decía, es un órgano. Y me dice, sí, es un órgano súper activo. Exactamente, es un órgano bien complejo, tiene diferentes estructuras. Tenemos el tejido adiposo blanco, beige, rosa. Bueno, es una estructura realmente muy compleja, pero que, digamos, fácilmente vamos a entender lo siguiente. Cuando esa célula adiposa supera su contenido graso, se hipertrofia, inclusive se hiperplasia, allí comienza a activarse como, digamos, más fuertemente su rol de tejido endocrino, y comienza a liberar un montón de adipocitoquinas, un montón de citoquinas inflamatorias que empiezan a generar daños en diferentes tejidos: hígado, corazón, pared vascular. Sí, y para que se genere hay que tener sobrepeso. Bueno, si no tenés sobrepeso, esto no sucede. Eso es interesante, porque por ahí una persona que
lo pesamos en una balanza, nos da algunos kilos de más, calculamos el IMC y nos da 26, y dije, bueno, tiene un poquito de aumento de peso, no, sí, está bien, pero si ese paciente con IMC 26 le mido el perímetro de cintura y resulta que el perímetro de cintura no pesa mucho, pero tiene todo distribuido en el abdomen y tiene un perímetro de cintura de 105, bueno, ojo. Entonces, ahí hay todo un concepto que los especialistas en obesidad nos están transmitiendo y que me parece que es muy clave. El peso en la balanza mide más corpulencia que tejido adiposo disfuncionante. Pero es cierto que es la herramienta que todos tenemos de fácil acceso. Por supuesto que en un IMC más de 40, obviamente va a tener tejido adiposo disfuncionante, pero puede venirnos un rugbyer de 30 y pico de años con IMC de 30, que es todo masa muscular. Correcto. Y el IMC ahí lo que hizo es medirme corpulencia, no me midió tejido adiposo. Y después puede venir otro paciente que tiene un IMC de 26, patitas flaquitas, bracitos sin músculo y toda la grasa en el abdomen, en ese abdomen prominente. Ese paciente es de muchísimo más riesgo y el IMC es 26. Correcto. Entonces, ahí está donde tenemos que integrar parámetros antropométricos para entender mejor el riesgo de ese tejido adiposo disfuncionante. La balanza la vamos a seguir usando, el IMC lo vamos a seguir calculando, pero tenemos que saber que nos quedamos muy cortos. A eso le tenemos que sumar, bueno, la distribución de ese tejido graso, ese perímetro de cintura. Hay fórmulas que dividen perímetro de cintura por la talla, por la altura, para poder estandarizarlo. Y hay otros que proponen inclusive imágenes con DEXA para medir composición corporal y porcentaje de tejido graso y un montón de otras cosas. Pero creo yo que sí tenemos que tener en cuenta este concepto. Solo la balanza es una parte. No nos quedemos solo con eso, porque seguramente vamos a subestimar en muchos y sobreestimar en algunos. Che, Hugo, ¿y hay grasas distintas en el organismo? Sí. Visceral. Bien. Sí hay grasa distinta, como te dije, está el tejido adiposo blanco, el beige, que digamos en zonas frías están mucho más activos, etc. Pero además, no es lo mismo la grasa que se acumula en el subcutáneo que la grasa que se empieza a acumular a nivel visceral. Correcto. Cuando los pacientes tienen, y eso uno lo ve, hay pacientes que tienen menor capacidad de juntar tejido graso, esas piernas flaquitas, y entonces todo lo junta a nivel visceral. Y ese tejido adiposo en exceso visceral es aún mucho más inflamatorio. Y por eso es que está esta relación entre perímetro de cintura y riesgo cardiovascular, porque ese tejido es mucho más activo. Pero no solo el tejido adiposo que se junta a nivel intraabdominal visceral, sino que también el que se junta a nivel del pericardio. Ese tejido adiposo, nosotros estamos en una línea de investigación ahora con el grupo de cardiometablismo y con la gente de ultrasonido y tomo evaluando qué es el rol que tiene y cómo medirlo, porque hay todo un desafío ahí, el tejido adiposo epicárdico. Ese tejido adiposo epicárdico, esa grasa alrededor del corazón, inflama. Y recordemos que las coronarias transcurren por ese espacio entre el miocardio y la hoja visceral del tejido pericárdico, y entonces toda esa coronaria está en medio de un tejido adiposo muy inflamado. Pero además ese mismo tejido adiposo inflamado envía señales al miocardiocito, lo hipertrofia. Bueno, todo eso está muy, muy estudiado. Y lo mismo ocurre en el hígado graso. Ese tejido adiposo entre el hepatocito inflama ese hepatocito y lleva a la fibrosis. Todas esas cirrosis que antes denominábamos criptogénica, porque no sabíamos la causa, porque era hepatitis B, hepatitis virales o hepatitis autoinmune, ahora estamos entendiendo que son fibrosis secundarias a trastornos metabólicos por este tejido adiposo disfuncionante. Así que realmente es un panorama bien complejo, en donde entendemos ahora mejor es la relación entre trastornos metabólicos y los riesgos cardiovasculares. Y como te decía, este síndrome cardiorrenometabólico sistémico progresivo, tejido adiposo disfuncionante como eje central de todo el inicio del proceso y que termina con complicaciones cardiovasculares que por un lado pueden ser mayor riesgo de infarto, pero también mayor riesgo de insuficiencia cardíaca con fe preservada, más ACV, más arteriopatía periférica, más fibrilación auricular, que también está muy asociado a la obesidad, por ejemplo. Ayúdanos a analizar herramientas, ¿no? Imágenes, por ejemplo, para poder circunscribir. Dijiste, bueno, el índice de masa corporal es una cosa, medir la panza es otra. Todo suma, pero parecería que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque, como dijimos, es progresivo y sistémico, por lo cual tenemos que encarar mucho más allá. Uno de los grandes desafíos es, bueno, ¿cómo estratificamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes? Bueno, se han intentado
score de riesgos específicos en población con trastornos metabólicos. Los americanos desarrollaron el Score Prevent, que incluyen el peso, la glucemia, la glicosilada, inclusive la albuminuria, el filtrado glomerular, incluyen varias cosas del componente del síndrome cardiorrenometabólico y te estima el riesgo de tener, interesante, porque el score te estima el riesgo de tener eventos ateroscleróticos, pero también te estima el mismo score riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Es el primer score que conozco que te estima con las mismas variables tanto el riesgo de eventos ateroscleróticos como el riesgo de insuficiencia cardíaca, que en este concepto de unir estas patologías cardiovasculares con los trastornos metabólicos. Ahora, lo que a mí me parece, y nos parece a nuestro grupo de trabajo, es que nos quedamos cortos. O sea, sirve mucho los scores de riesgo para dividir poblaciones, pero en mi paciente, en mi consultorio individual, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no captura, y va a ser muy difícil que un score de riesgo capture todos los factores de riesgo. Si ese paciente además tiene artritis reumatoidea, bueno, eso el score no lo puedo poner y sabemos que tiene más riesgo. Tiene la LPA elevada. Hay score de riesgo específico para pacientes con hiper-LPA, pero este que te cuento no lo tiene. Y así vamos a tener un montón de otras variables que no puede capturar todas un score de riesgo. El otro que para mí es muy clave es que no captura la exposición al factor de riesgo. Y para mí eso es un concepto clave. Una cosa es que yo te diga, hoy tu paciente tiene 8 de glicosilada. Pero ¿hace cuánto tiene 8 de glicosilada? ¿Hace un año? ¿Hace 2 años? ¿Hace 20 años que viene mal? Esa área bajo la curva, la exposición de la presión, del LDL. Mirá si tiene una hipercolesterolemia familiar y tiene LDL alto desde los 5 años. No es lo mismo que hace 2 años. Entonces, esa curva de exposición tampoco te lo captura el score de riesgo, que es una foto. Después son modelos matemáticos que están muy influenciados por la edad, siempre te subestima en el joven y te sobreestima en el adulto mayor. Entonces ahí es donde creemos que si tenemos disponibilidad en tu paciente individual, es muy interesante la incorporación para reestratificar el riesgo de las imágenes. Por ejemplo, el score de calcio. Sabemos que tener un score de calcio de 300 o más identifica un subgrupo de pacientes que tiene tanto riesgo como uno que se infartó. Y hay trabajos muy interesantes epidemiológicos, observacionales que te muestran eso. Por el otro lado, si tu paciente tiene score de 0, la probabilidad de que tenga un evento en los próximos 3 a 5 años es bajísima. Entonces no haces más estudios en ese paciente si está bien controlado, etc. Así que te delimita muy bien las acciones. La otra es la búsqueda de placas de ateroma a través del ultrasonido, considerando de que nos quedamos cortos solo evaluando carótida, que es lo que siempre hacemos en nuestras prácticas, sino que hay que evaluar 4 territorios, carótidas y femorales, porque si uno mira si hay o no hay aterosclerosis, lamentablemente les tengo que decir que el 70% de los hombres entre 40 y 55 años tienen al menos una placa y el 60% de las mujeres. Por lo tanto, tener o no tener no me dice nada, sino que tengo que saber cuánto tengo. Y para saber cuánto tengo que explorar más de un territorio. No es lo mismo tener una placa en los 4 territorios explorados, ambas carótidas y ambas femorales, que tener placas en los 4 territorios. Ese es un paciente de mucho mayor riesgo y hay estudios epidemiológicos, observacionales que así lo muestran. Con respecto a la cardioimpedancia, agrega... Bueno, la cardioimpedancia es una forma muy interesante, no invasiva, de conocer los parámetros hemodinámicos como volumen minuto, resistencias sistémicas, cantidad de líquido que tiene el paciente. ¿Para qué lo usamos? Fundamentalmente en el paciente hipertenso resistente que descarté causas secundarias y no estoy entendiendo bien cuál es la hemodinamia, si tengo que dar más vasodilatadores, si tengo que dar más diuréticos. Ahí hay un rol central en el uso de la cardioimpedancia, en ese paciente hipertenso resistente que me va a dar una pista sobre qué está pasando por detrás para poder ajustar sus tratamientos. Pero no lo pones dentro de la no lo pondría ahora dentro de los otros, no. Yo lo que diría es imágenes, pero además te voy un paso más. Si queremos realmente asistir a un paciente con trastornos cardiometabólicos, tengo que mirar más allá de lo cardiovascular. Entonces, además, tengo que calcular si tiene riesgo de tener fibrosis hepática. Y eso es una simple calculadora de riesgo que se llama FIB4, que se pone 4 elementos, edad, recuento de plaquetas, TGO y TGP, y te estima con un valor qué riesgo tiene de ese paciente estar en presencia de fibrosis o no. Si me da un score alto, tengo que pasar a un segundo método diagnóstico, que es el FibroScan, que para decirlo en criollo mide cuán duro es el hígado. Si el FibroScan me dice que hay más riesgo de fibrosis, bueno, derivación hepatólogo y ver su seguimiento. La fibrosis asociada al hígado graso. Al hígado graso, exactamente. Bien. Los pacientes con diabetes, el 80% tienen hígado graso.
Y de ahí un montón, 30% tienen esteatohepatitis y muchos de ellos ya tienen fibrosis y no lo saben. Y además, los pacientes con MAFLD, como lo llamamos ahora, con estos trastornos metabólicos asociados al exceso de peso en el hígado, trastornos hepáticos, pueden tener riesgo de hepatocarcinoma. Y sé que es un tema que tenemos que estar en foco si evaluamos a estos pacientes con síndrome cardiorrenometabólico. Lo otro es apnea del sueño. Es muy frecuente. Antes de seguir con la mirada, ordename un poco las imágenes. Resumí un poquito el concepto del rol de las imágenes en el síndrome cardiorrenometabólico. En términos de evaluación cardiovascular, mi sugerencia es reestratificar al paciente con imágenes, ya sea por ecos vasculares o sea por score de calcio, lo que disponga en el acceso. Y eso te divide bastante bien las aguas. Además del electrocardiograma y el eco para ver si hay disfunción diastólica, es decir, ¿no? Esa sería la valoración cardiovascular. Desde lo renal, no olvidar creatinina y estimar el filtrado por fórmula, no hace falta orina de 24 horas, y el RAC, relación albuminuria-creatininuria en orina espontánea, no hace falta orina de 24 horas. Con esos dos parámetros lo evalúo desde el punto de vista renal. Desde el punto de vista hepático, meto en la calculadora de riesgo edad, plaquetas, tejido TGP y me estima el FIB4 y si hay riesgo o no de fibrosis. Y luego interrogar al paciente, hay herramientas, cuestionarios con el Stop Bank para ver si tiene riesgo de tener apnea del sueño. Y finalmente, tienen mayor riesgo oncológico. Entonces, videocolonoscopía en los mayores de 50 años, tema próstata en los hombres, tema ginecológicos en las mujeres. Y esa sería un poquito la valoración global. Si a su vez tu paciente tiene diabetes, fondo de ojos para evaluar retinopatía, descartar que no tenga neuropatía periférica. Es decir, fíjense ustedes que es mucho más complejo, que tenemos que tener una mirada muy integral porque a estos pacientes les pasan un montón de cosas. O sea, el riesgo viene por todos lados. No, y veo que somos los dos cardiólogos, pero hablamos de un montón de complicaciones no cardiovasculares. Exactamente, que a su vez potencian lo cardiovascular. Sabemos que tener apnea del sueño incrementa el riesgo de fibrilación auricular, de hipertensión no controlada, de eventos cardiovasculares. Los pacientes con fibrosis hepática también tienen mayor riesgo cardiovascular. Los pacientes con enfermedad renal tienen mayor riesgo cardiovascular. Es decir, se hace todo un círculo vicioso que potencia también las patologías cardiovasculares. Sí, y lo que hablábamos antes de los agonistas GLP-1, GLT2, ¿cómo lo ves en esto, bueno, el rol, ¿no? Creo que ahí está la clave del rol de estos fármacos, digamos, ¿no? Porque hasta ahora lo que teníamos eran fármacos que me manejaban la presión arterial, daba un antihipertensivo. La diabetes daba algo para la glucemia. Colesterol alto daba algo. Pero, ¿cuál es el fármaco para el síndrome cardiorrenometabólico? Y yo creo que son estos fármacos. O sea, si vos me decís, ¿cómo defino un inhibidor de SGLT2? Y no es un antihipertensivo, pero baja la presión. Es para el tratamiento de la diabetes, pero no solo hace eso. También trata la insuficiencia cardíaca, tiene un efecto nefroprotector. ¿Cómo? ¿En qué? En el vademecum. ¿Dónde lo pongo? Bueno, para mí es un fármaco para el síndrome cardiorrenometabólico. ¿Qué es un agonista receptor GLP-1? Sí, baja la glucemia, es un antidiabético, baja de peso, un antiobesidad, pero también me reduce el riesgo de infarto. ¿Cómo lo ubico? Fármaco para el síndrome cardiorrenometabólico. Y creo que en ese sentido también van los nuevos antialdosterónicos selectivos, no esteroides, como la finerenona. Finerenona. Exactamente. La finerenona, a diferencia de la espironolactona, son antialdosterónicos, pero no son esteroides. Por eso no te da estos eventos de ginecomastias y demás. Además, son mucho más selectivos y además actuarían no solo a nivel renal, como es donde más actúan Espiro y demás, sino que también están su acción bastante distribuida a nivel del sistema cardiovascular. Y eso hace que estos trabajos que ya estamos teniendo, que tengan un rol muy interesante. Finerenona fue estudiado en el Fígaro y en el Fidelio en pacientes con diabetes y enfermedad renal y redujo progresión de enfermedad renal y redujo insuficiencia cardíaca. Y finerenona se estudió en pacientes con insuficiencia cardíaca y fe preservada y mostró reducción de eventos. Es decir, nuevamente estamos metiéndonos en otra tercera estrategia de tratamiento. SGLT2 es uno, GLP-1 es otro. Los antialdosterónicos selectivos no esteroides como finerenona también se están metiendo en esto del síndrome cardiorrenometabólico. Por ahora, como indicación para pacientes con diabetes y enfermedad renal y pacientes con insuficiencia con fe preservada. Pero cada vez se está evaluando más en otros escenarios también, como el recorrido que hicieron los inhibidores SGLT2 y los agonistas receptores GLP-1. Así que estamos realmente en un momento espectacular en esto. Ahora, entendiendo que la clave, además de todas estas moléculas, es que nuestros pacientes se alimenten bien
y hagan ejercicio. Claro, los hábitos, ¿no? Porque ¿de dónde partimos en el síndrome cardiorrenal metabólico? Del tejido adiposo disfuncionante. Entonces yo puedo darle lo mejor, pero si no logro que mi paciente coma sano, lo educo desde el punto de vista nutricional, logro inculcarle hábitos de actividad física, todo esto va a ayudarnos y en el tiempo va a volver a fracasar también. Sí, lamentablemente la enfermedad cardiovascular, la mortalidad sigue aumentando y nosotros cada vez tenemos más herramientas, más drogas y más inteligencia artificial, más scores, pero la verdad que nos cuesta lograr reducir aún. Y creo que tiene que ver con el trabajo que también haces vos y tu equipo con el tema de trabajar de hábitos, que finalmente hábitos son la manera de hacer las cosas que toma nuestro cerebro, que las termina haciendo inconscientes y terminamos reaccionando y comportándonos de tal manera sin específicamente tener una conciencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo, y es por eso en parte es el racional de lo tan difícil que son cambiarlo. Así que bueno, Hugo, muchísimas gracias, la verdad que estuvo fantástico. Te mando un gran saludo. Gracias Alberto por la invitación nuevamente. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.